Piadosas tinieblas tengan, no muertos sino vivos, que Matian les va a relatar unas historias relacionadas con el tema clones. El clon tiene que ver con el tema de genética. Pueden ser dos o un conjunto de seres que son genéticamente idénticos y que provienen de un mismo individuo, debido a algún mecanismo de reproducción asexual. La clonación existe en la naturaleza, sobre todo en los organismos unicelulares como las bacterias, pero el hombre se ha encargado de conseguir resultados científicos en algunos animales, como la rana, oveja, ratón, cabra, vaca y gato. Ha sido un tema sonado en series, libros y películas populares, pero ¿han pensado en los sucesos relacionados con la vida real? Estas historias no tienen nada que ver con gemelos o doppelgangers. Son enfocadas en el asunto de clones. Escuchen las historias y saquen sus propias conclusiones. Perla es una adolescente muy feliz de 16 años que vive con sus padres en una gran casa con patio, y ellos tenían un perro de nombre Dinko. Lo curioso del perro es que cuando nació le faltaba un pedazo de su oreja izquierda. Perla lo quería mucho, pasaba mucho tiempo con él jugando y paseando, pero el tiempo sigue su curso, y un día Dinko murió por causas naturales a los 14 años. Era de esperarse que Perla sufriera mucho su muerte. Después de todo, pasó toda su vida con ella desde que era muy pequeña. Dinko fue enterrado al fondo de su patio. Incluso le dejaron puesto su collar que tenía su nombre con letras brillantes. A Perla le dolió mucho y se fue reponiendo en los días siguientes. Pero todo eso cambiaría 3 semanas después del suceso. Un día, al llegar Perla a su casa de la escuela, fue recibida en la puerta por un perro de forma amistosa. Pero Perla se sorprendió mucho, porque el perro era idéntico a Dinko. Vaya, lo más curioso de la situación es que hasta tenía la misma cicatriz de nacimiento en la oreja izquierda. Incluso tenía puesto el mismo collar que tenía puesto Dinko con su nombre. Perla se extrañó y enojó por eso. Qué broma más pesada le habían jugado sus padres, ella pensó. El perro parecía ser ligeramente más joven que cuando Dinko murió. Perla, en medio del momento, no pudo evitar suspirar y decir el nombre de su viejo amigo fallecido hace unas semanas. Pero lo extraño fue que al hacerlo el perro reaccionó y le ladró como si le contestara. Perla sabía que eso le había enseñado ella al perro hace tiempo. Comenzó a nombrar todos los trucos que Dinko sabía hacer y los hizo a la perfección, como los hacía el ya fallecido perro. Perla se asombró, pero también se asustó. Esto no era posible. Ese perro no podía ser otro más que el mismo Dinko, ya que sabía hacer todo lo que ella le había enseñado. Incluso se acomodó en la cama o el sillón al lado de ella como siempre lo hacía, además de tener la misma cicatriz y el mismo collar puesto. Entonces esperó a que sus padres llegaran para preguntarles. Al llegar sus padres se sorprendieron y por costumbre y asombro de buenos tiempos el padre dijo «¡Dinko!». Y nuevamente el perro reaccionó como reaccionaba Dinko con él y con la mamá. Todos estaban incrédulos. Nadie sabía nada al respecto, ni por qué el perro estaba ahí. La hija sugirió que fueran a ver al patio donde lo habían sepultado, pero al llegar y ver que la tumba estaba como si no lo hubieran tocado, los padres, muy creyentes de su religión y creencias, solo pudieron exclamar que era un milagro, que de alguna forma su Dios revivió al perro justamente como se había ido, y lo dejó con ellos para que tuvieran más tiempo con él. Perla no pudo creer del todo eso, pero estaba contenta. Después de todo tenía de nuevo a su fiel amigo a su lado. Obviamente que al comentarlo con familiares y conocidos, nadie pudo creer su loca historia. Nuevamente el tiempo pasó, pero esta vez el lapso fue muy corto. Cuando Perla tenía 19 años, el Dinko actual murió por causas naturales. De nuevo la familia sufrió su muerte, pero ellos trataron de asimilar que así lo quiso su Dios, que de alguna forma ese lapso de tiempo menor con el perro les había enseñado y dejado algo en ellos. Decidieron que sus restos deberían descansar justamente de donde habían salido. Pero ¿cuál fue la sorpresa que los tres se llevaron al ver que al fondo del hoyo estaba un esqueleto de un perro con el mismo collar que Dinko tenía? Si esto fue un acto de Dios, debe tener un gran sentido del humor. Y si no, ¿qué o quién dejó ese clon de Dinko ahí y con qué propósito?
Adrián era un muchacho de 20 años que vivía en un pueblo pequeño. Tenía problemas severos en la universidad. Muchos le achacaban esos problemas debido a que había perdido a su madre cuando era muy pequeño y que su padre no se había hecho cargo de él. Fue una de sus tías que tenía algo de dinero la que se hizo cargo y cuidó de él. Lo quería mucho en serio, como si en verdad fuera su hijo. Por eso siempre buscaba la forma de ayudarlo a lo largo de su vida. Pero una fuerte pelea con su novia provocó su descontrol total. Sus calificaciones bajaron más. Tenía peleas frecuentes con compañeros y posteriormente fue expulsado de la universidad. Su vida parecía empeorar, y para colmo, su muñeca siempre le recordaría a su exnovia ya que él se había tatuado su nombre. Su tía no sabía qué hacer o decirle. Después de un tiempo finalmente pensó que el ejército podía ayudarlo. Adrián aceptó de alguna forma y decidió enrolarse en la armada. Sabían que se dejarían de ver por algún tiempo, pero que trataría de mantenerse en contacto con cartas. Para suerte o desgracia de la época, pasados algunos años, un conflicto militar sucedió, y las cartas dejaron de llegar a casa. Su tía estaba devastada, no tenía la menor idea de por qué no le enviaba cartas, pero debido a los sucesos recientes temía lo peor. Adrián fue víctima de aquel suceso que estaba pasando. La tía solo podía esperar a ver qué era lo que sucedía. Pasó algo de tiempo, y un día al tocar a su puerta, ella se alegró con todo su corazón. Era Adrián, estaba ahí, no había perecido en aquel suceso. Él llegó con su uniforme militar y una mochila con sus cosas. Él abrazó a su tía, no pudo evitar expresarle cuánto la extrañaba y el miedo que sintió cuando comenzó aquel conflicto. Ellos se pusieron al tanto de las cosas y retomaron su vida como habían quedado. En ese tiempo, en alguna plática en la comida, su tía llegó a sugerirle que se quitara aquel tatuaje del brazo de alguna forma. Pero ella conocía a Adrián como era de terco necio, y él le dijo que ese tatuaje servía para recordarle sus errores que tuvo en la vida. Por eso no se lo quitaba, ya que le serviría mucho en el futuro. Su tía aceptó sin más que decir al respecto. Pasaron unos meses, y un día muy temprano, alguien tocaba la puerta de la casa. Adrián ya estaba despierto, y pasó a la habitación de su tía a decirle que no se preocupara, que él iba a abrir la puerta. Su tía se relajó y continuó acostada esperando a que Adrián regresara y le dijera quién era. Pero el tiempo pasó, y los golpes en la puerta continuaban sin cesar. Su tía se preguntaba qué era lo que sucedía, cuando de un momento a otro escuchó cómo gritaba Adrián: «Tía, soy yo, Adrián, ábreme». La tía solo pudo pensar que se le cerró la puerta y que se había quedado afuera sin las llaves. Entonces ella bajó a abrirle la puerta y se quedó extrañada al ver que Adrián vestía su uniforme militar y traía una mochila. ¿Por qué estaba haciendo eso? Adrián estaba confundido por la situación, no entendía por qué su tía reaccionaba de esa forma. Pensó que correría a abrazarlo, pero no fue así. ¿De qué hablas, tía? ¿Qué acaso no me extrañaste? ¿No sentiste algo cuando no recibiste más cartas de mí? La tía permaneció en silencio. No quise enviarte una carta porque quería que fuera sorpresa que me vieras de nuevo así y bien. Por eso llegué sin avisarte. Espero no haberte espantado. La tía retrocedió. Adrián, no juegues conmigo, por favor. ¿Me estás diciendo que acabas de llegar del ejército justo en este momento? Un silencio invadió. Tía, lo lamento mucho. En medio del enfrentamiento fui herido y terminé en coma. Pensaron que iba a morir, incluso ellos me dijeron que enviaron una carta hace un par de meses para hacértelo saber. La tía asustada le respondió: ¿pero cómo es posible si tú eras el que recibía las cartas y...? El silencio invadió nuevamente aquel momento. Entonces la tía empezó como loca a buscar por la casa. Adrián entró y trató de entender lo que sucedía. «¡La puerta trasera está abierta!», escuchaba el grito de su tía al fondo. Después de calmarla y platicar, ambos estaban incrédulos, sobre todo Adrián. ¿Cómo era posible que alguien se hiciera pasar por él, y que incluso supiera cómo era de carácter actualmente? Su tía, al verlo, no dudó que era él, porque lo acababa de ver exactamente igual hace un momento, solo que con otra ropa distinta. Incluso fueron con los vecinos, y todos le indicaban que él estuvo ahí, y que hizo muchas cosas, además de que algunas veces cruzaron palabras con él. Sin dudas era él. Adrián estaba confundido. Todos empezaron a creer que era una broma pesada de él, pero incluso él mismo fue a preguntar al ejército si sabían algo al respecto de eso. Nadie sabía nada,
incluso con los comprobantes de que él permaneció en coma cierto tiempo y testigos que habían cuidado de él en ese estado, la tía estaba incrédula. Era imposible eso. Entonces ella se aferró a una idea milagrosa. Era un ángel, vino a mí para cuidarme mientras tú te recuperabas. Obviamente habían muchas cosas que no concordaban con lo que la tía pensaba, y Adrián no se tragaría ese cuento jamás. Pero no quiso discutirle a su tía eso. Prefirió que ella tuviera esa idea para que viviera tranquila. Esta historia tendría un final feliz de no ser por algo que sucedió. Un par de semanas después se encontraron un cadáver flotando en el río más cercano al pueblo de donde ellos vivían. La noticia no se hizo esperar y todos se fueron enterando de lo que sucedía, y en el momento en que se mencionó aquello en periódicos y en la televisión, Adrián y su tía se dieron cuenta que en la descripción del cadáver venía implícito la marca de un tatuaje en la muñeca con cierto nombre. Esto no podía ser coincidencia. Adrián y su tía fueron a investigar. El cuerpo estaba muy maltrecho por el agua, clima y tiempo. Alguna criatura había devorado el rostro, así como algunos dedos, órganos y demás partes. Pero la piel de la mano aún estaba casi intacta, y el tatuaje era legible. Esto no podía ser cierto. Era el mismo tatuaje en el mismo lugar puesto, pero ¿cómo? ¿Por qué? La policía no le dio mayor importancia y dio por cerrado el caso, ya que al parecer en la autopsia había muerto por causas naturales y había caído al río. Eso se escuchó muy extraño desde el comienzo. Una persona que muere y lo hace cerca de un río, no se escuchó lógica la conclusión en ningún momento. Parecía más un asesinato que otra cosa. Pero Adrián pudo pedirle a un conocido en la policía que no descartara todo acerca de esto, que permaneciera con alguna pista o detalle de este suceso, por si algo salía a la luz en el futuro. Su amigo aceptó, sin entender muy bien por qué. El tiempo pasó, y un Adrián adulto, mayor, veía las noticias en la televisión. Escuchaba la maravilla que era en la actualidad el ADN. En un momento, Adrián recordó aquel suceso, y le marcó a su amigo con el cual aún tenía contacto, y le preguntó si conservaba algo de aquel extraño suceso. Después de un rato su amigo recordó que en efecto tenía algo de eso, como una muestra de ADN, que él había conservado. Adrián retomó interés por el tema y le pidió que hiciera la prueba. Fue con él y le pidió que le tomara una muestra de sangre a él también. Al llegar el resultado, la sorpresa no se hizo esperar. En efecto, era la misma cadena de ADN, no había duda alguna. Adrián finalmente creyó en todo lo que se había dicho de aquel suceso en esos tiempos. Pero ahora la pregunta era, ¿entonces? Mi madre, padre y familia guardaron secretos sobre algún hermano gemelo que tiempo después trató de imitar al 100% mi vida para tomarla y después simplemente murió. Porque eso no puede ser un ángel, ¿o sí? ¿Qué o quién le dio vida a este clon? ¿Cómo y por qué? Alexander era un hombre de 35 años que disfrutaba mucho de la nieve porque le encantaba esquiar. Así que después de casarse se fue a vivir con su esposa e hija a un lugar con grandes montañas de nieve para esquiar, ya que él había nacido en una zona rural. Su madre permaneció viviendo ahí. Después de todo era su casa, y aunque su esposo y padre de Alexander había muerto hacía poco tiempo, ella amaba su casa y quería pasar su vida ahí. Y como toda madre entendió el día que Alexander se fue. Él debía continuar con su vida y seguir adelante. Tiempo después, Alexander sufrió un accidente muy fuerte esquiando. Se fracturó varias costillas de un mismo lado y terminó con una enorme cicatriz. Tuvo que reposar cierto tiempo en cama después de eso. Su madre, al enterarse, tuvo muchas ganas de ir a ver a su hijo, pero con el escaso dinero que tenía y la falta de comunicación y experiencia en viajes, prefirió esperar y mantenerse comunicada por teléfono mientras Alexander se recuperaba. Cuando finalmente Alexander podía moverse más, quedó firmemente con su madre que la iría a visitar con la familia. Tenía poco tiempo que se habían ido, pero él extrañaba a su madre y quería verla con muchas ganas. Su madre estaba emocionada y preocupada al mismo tiempo por su hijo, ya que por el accidente que tuvo, ella no quería que él hiciera esfuerzo alguno innecesario, pero al mismo tiempo quería verlo para así abrazarlo y cuidar de él, por lo menos el tiempo que estuviera con ella. Finalmente llegó la fecha. Su madre estuvo esperando todo el día, hasta que finalmente en la noche sonó el timbre de la casa. Era su hijo, ya había llegado a casa, pero venía solo. Su madre le preguntó el motivo.
Supuestamente le habían surgido unos problemas a su esposa y no pudo viajar con él, y prefirió dejar a su hija con ella para que no se quedara sola. Era una lástima que no podría ver a su nieta, pero ver a su hijo la hizo muy feliz. La señora no pudo esperar para preguntarle acerca del accidente que tuvo. Alexander entonces se quitó la ropa y le mostró a su madre la enorme cicatriz. Su madre sintió feo el ver que su hijo había quedado marcado, pero trató de darle alivio sobándole ligeramente. Alexander se quejaba. Después de todo, no había pasado mucho tiempo de que él comenzó a moverse un poco más con esa herida. Su madre lo curó, le puso un vendaje nuevo y continuaron platicando de lo poco que había sucedido en ese tiempo que no se habían visto. Pasaron 2 días de que Alexander había llegado a casa de su madre, que la señora no prestó atención a nada más, como la madre cariñosa y afectuosa que era, pero también quería estar tranquila y saber cómo estaba su nuera y su nieta. Entonces decidió marcarles por el único teléfono que se encontraba en la casa, pero cuando se disponía a marcar el número no recibía señal alguna. Parecía que el teléfono estaba muerto. Al asomarse vio que el teléfono estaba desconectado de la pared. Eso se le hizo extraño, ya que era la primera vez que le sucedía, pero no le tomó mucha importancia y prosiguió a marcar el teléfono. Su nuera contestó al otro lado, y ella está asombrada. Qué bueno que por fin se comunicaba con ella desde hace 2 días, justo el día en que Alexander llegó. La señora no supo qué decirle al respecto, solo comenzó a decirle que estaba tan emocionada que el tiempo pasó volando y que no se dio cuenta hasta que ya habían pasado los 2 días. Su nuera le preguntó la causa del por qué estaba tan emocionada. Ella le respondió que como una madre siempre estará al pendiente de su hijo, y que ya había visto la enorme cicatriz que tenía en forma de Z, pero que no se preocupara ella, ya que estos 2 días lo había curado bien y como le había indicado su hijo. La nuera permaneció en silencio total, mientras su suegra le contaba todo lo sucedido desde que llegó Alexander. Entonces ella le preguntó a su nuera si le podía decir cuál fue el motivo por el cual había cancelado ella su viaje, a lo que su nuera contestó que fue por las tormentas de nieve que cancelan todos los vuelos normalmente. Pero entonces, ¿cómo era posible que Alexander estuviera ahí con ella?, la señora preguntó. La nuera solo pudo contestarle, entrecortado: «Señora, Alexander está aquí enfrente de mí». La señora se comenzó a reír, volteó y miró que Alexander se acercaba a ella. «Pero eso no es posible, mi hijo está aquí, viene caminando hacia mí». Alexander le quitó el teléfono a su esposa. «¡Mamá! ¡Mamá!». La llamada se cortó abruptamente. Alexander y su esposa trataron por todos los medios de comunicarse nuevamente con su madre, pero el teléfono estaba descolgado. Entonces llamaron a las autoridades para que revisaran la casa de su madre en ese instante. Para suerte de ellos, un vuelo estaba libre y decidieron tomarlo en ese momento para ir a ver lo que sucedía. Al llegar a casa de su madre, fueron recibidos con un gran listón amarillo que rodeaba la casa. Su madre había sido víctima de un asesinato brutal. La policía indicó que su madre murió en la sala asesinada a golpes con algún objeto hasta romperle el cráneo. La sala era un espectáculo de sangre desastroso. La investigación prosiguió y testigos afirmaron haber visto únicamente a Alexander entrar y salir de la casa de su madre. Pero eso no era posible de ninguna forma. Los policías investigaron todo, y en efecto, Alexander no estuvo ahí, en ese momento, porque se encontraba a una cantidad enorme de kilómetros de distancia. La llamada a la hora de la muerte, los aviones detenidos por las tormentas de nieve, nada encajaba en que él hubiera estado ahí. Incluso las cámaras de seguridad lo habían grabado a él, en el aeropuerto, tan solo 1 hora después de la llamada telefónica con su madre. Aún así, los policías no lo descartaron en ningún momento. Tenían todas las pistas tomadas y testigos. Días después, su destino había sido sellado. Alexander fue esposado en el hotel donde se encontraba con su esposa e hija. La policía sabía que él era el asesino. Pero, ¿cómo es posible? Muy simple. Después que Alexander dio su testimonio de una prueba de ADN y sus huellas digitales, y habían encontrado unas huellas con la sangre de su madre que concordaban exactamente con sus huellas. No había ninguna duda al respecto. Incluso la declaración de la esposa ayudó también para encerrarlo al mencionar que su madre sabía sobre la cicatriz de su hijo, aunque no era posible porque no la había visto. La policía trató de alguna forma de inculpar a la esposa de cómplice de algún plan para asesinar a su madre, pero el caso carecía por completo de sentido. La madre no tenía nada más que su pequeña casa en aquella zona rural y una diminuta pensión del esposo. Incluso su hijo era el que le mandaba dinero. No tenía ningún seguro ni algo de gran valor.
¿Por qué matar a tan dulce señora que amaba a su familia demasiado? La policía no dudó en ningún momento de los hechos y pistas. Alexander era el responsable, y lo había hecho de una forma tan perfecta que parecía que no había sido él. Quizás un doble ocupó su lugar, y él viajó a matar a la madre, porque su huella estaba ahí. Pero las tormentas de nieve no pudieron dejarlo viajar. ¿Cómo era posible semejante locura? La gente ignoró la explicación, y en el juicio lo condenaron a cárcel de por vida. Su esposa continuó luchando por él, para encontrar la verdad. Eso no tenía sentido alguno. Nunca nadie encontró a alguien parecido a Alexander jamás. Este caso fue tomado como una gran conspiración sin ningún fin aparente. Pero ¿cómo es posible recrear una cicatriz de tal magnitud que tan solo había sucedido hace un mes? Y peor aún, las mismas huellas digitales. Pero sobre todo, ¿cómo es posible engañar al corazón de una madre que sabe que a la persona que está abrazando es su hijo, que siempre ha amado y que es la persona que más lo conoce a él? ¿Coincidencia de un crimen ridículo sin motivo aparente? ¿O un clon tenía otros planes entre manos? Clones. ¿Serán personas disfrazadas por una perfección impecable, incluso con conocimientos únicos y marcas permanentes en su cuerpo? ¿Será que algunos científicos han conseguido mejorar la clonación a la perfección y realizan experimentos al azar para ver los resultados? ¿O será algo más? Que tengan piadosas tinieblas, descansen en paz y siempre observen bien a la persona con la que se encuentran. Quizás podría ser un clon.